Todos creen que Kaigaku es un simple villano, solo el enemigo final de Zenitsu, pero la realidad es que es el único personaje que reacciona de forma puramente humana ante el terror de los demonios. Si viste mi video de Zenitsu, sabes que el miedo es el motor de su evolución, pero hay algo que nadie está viendo. Kaigaku y Zenitsu no son opuestos, en realidad poseen la misma herida emocional, pero reflejada de forma distinta. Parece que uno es un héroe y el otro un traidor, pero la realidad es que Zenitsu encontró personas que lo acompañaron, mientras que Kaigaku decidió que nadie lo acompañaría porque solo podía confiar en él. Esto es altamente justificable porque fue un huérfano, pero más adelante llegaremos a ese punto. Para entender a Kaigaku hay que ver cómo se nos presenta. La obra quiere que lo veas como el estudiante egocéntrico que desprecia a Zenitsu por llorón, como si Kaigaku fuese un modelo a seguir. La primera vez que aparece, la obra oculta su rostro a propósito. Lo vemos a medias mientras le ordena a Zenitsu que se aparte, que no lo quiere ver. Pero lo más característico de su diseño es ese amuleto. Al parecer es un Magatama, que normalmente este es un símbolo de protección espiritual o fe, pero en el caso de Kaigaku no significa fe. Para mí representa miedo. Todos los humanos por instinto buscamos sobrevivir, y en ese intento somos capaces de aferrarnos incluso a lo espiritual. Para mí es revelador que lo lleve justo en el cuello, como si intentara proteger el único lugar que tarde o temprano terminaría siendo su debilidad. Pero hay algo que va incluso más profundo que su apariencia: su nombre. Kaigaku se divide en dos partes. Gaku significa montaña y Kai describe a alguien astuto, tramposo e incluso malicioso. En otras palabras, una montaña construida con engaño. Y esto es revelador también porque Kaigaku no busca escalar de verdad, busca aparentar que ya está en la cima. Prefiere el atajo antes que construir una base sólida. Y la obra lo muestra literalmente. Él nunca aprendió la primera postura del aliento del trueno, la base, el fundamento del que nacen todas las demás. Él intentó saltarse el proceso desde el principio, pero si miras su apellido en el spin-off, el simbolismo se vuelve aún más oscuro. Él se apellida Inadama. Inadama es el nombre de un espíritu vinculado a los santuarios de Inari, donde el mensajero sagrado es el zorro. Y en la cultura japonesa, el zorro no es solo un animal, es el símbolo máximo de la astucia y la traición. Reflexionemos que no era solo su actitud lo que lo condena, era que toda su identidad como personaje estaba construida sobre la figura del zorro, el que traiciona la confianza de quienes lo cuidan para salvar su propio pellejo. Además, en ese primer encuentro vemos que Kaigaku menosprecia a Zenitsu, pero remarcando mucho sobre la pérdida de tiempo. Él dice: el tiempo que se invierte en ti es un desperdicio. El tiempo que el maestro gasta en ti entrenándote es para nada. Y remata con una pregunta: ¿por qué insistes en perder el tiempo aquí? Cuando Kaigaku habla del tiempo, con esto él se está proyectando. Lo que realmente significa es: si no te haces fuerte rápido, no sirves. Porque digamos que para él sería algo así: si el tiempo es igual a progreso, y si progresas es igual a sobrevivir, entonces si no progresas es igual a morir. Por eso se obsesiona, odia ver a Zenitsu porque Zenitsu posee la misma carencia, pero Zenitsu la enfrenta de manera opuesta. Es lento, débil, un llorón. Y para Kaigaku eso significa que Zenitsu pierde el tiempo. Ver a Zenitsu le molesta porque le recuerda algo que él no se puede permitir: ser débil. Para Kaigaku, cada segundo que no te hace más fuerte es un segundo que te acerca a la muerte. Y hay otro detalle visual que para mí revela lo que realmente está pasando. Fíjense en cómo come ese fruto. Lo muerde a la mitad y luego lo tira. Es como si la obra intentara mostrarnos que solo toma lo que necesita y desecha lo que ya no le sirve. Y esto es contradictorio porque alguien que creció sin nada debería valorar cada pedazo de comida. Pero Kaigaku no funciona así. Cuando un niño crece sin padres o sin bases estables, puede aprender algo distinto: que tiene que sobrevivir por su cuenta, que no puede confiar en nadie y que todo, personas, tiempo
tiempo, incluso lo más básico, solo tiene valor si le ayuda a seguir con vida. El psicólogo Albert Bandura explica que las personas aprendemos a comportarnos según lo que vivimos. Es decir, no solo reaccionamos al mundo, aprendemos del mundo. Si el mundo te desecha, tú también aprendes a desechar. Y Kaigaku es exactamente eso. No desprecia las cosas porque sí. Aprendió que así funciona el mundo. Cuando Kaigaku decide ser demonio, sucede algo más cruel y que el anime no termina por explicarlo claramente. Cuando el abuelo Jigoro se enteró de que su alumno se había convertido en un demonio, decidió morir a través de un ritual llamado seppuku para asumir la responsabilidad. Pero este ritual existe alguien llamado Kaishakunin, que digamos que es un asistente que normalmente es alguien de confianza, cuyo trabajo es cortar la cabeza en el momento exacto, como un símbolo de respeto y compasión. Sin un Kaishakunin, el seppuku se convierte en una muerte cruel. Por eso el Kaishakunin está para asegurarse de que la persona no muriera sola y ni sufriendo más de lo necesario. El abuelo Jigoro murió en una agonía lenta y prolongada, desangrándose solo durante horas porque Kaigaku no estuvo ahí para ser su sucesor, ni siquiera en la muerte. Por eso Zenitsu es lo que le reclama. Y lo más retorcido es que Kaigaku, en lugar de arrepentirse, se convenció de que el viejo merecía morir así por no haberlo elegido como su único heredero. Kaigaku tiene una necesidad de sentirse siempre por encima de los demás tan grande que prefirió culpar al abuelo antes que aceptar que él mismo lo había matado. Esto ya lo había explicado. Los humanos que se convirtieron en demonios son realmente humanos irresponsables. Ahora quiero hablar sobre el famoso efecto mariposa que causa Kaigaku, porque muchos ya han dicho que Kaigaku es el mayor efecto mariposa de toda la obra, y probablemente tengan razón. Si nos quedamos en lo obvio, la cadena de eventos que provocó Kaigaku sería así. Si Kaigaku no hubiera traicionado a esos niños en el templo, Yomei Himejima nunca habría despertado su fuerza ni habría sido rescatado por Ubuyashiki para convertirse en el pilar más fuerte. Y sin Yomei, las hermanas Kosho habrían muerto en su primer encuentro con un demonio. Entonces Shinobu jamás habría colaborado con Tamayo para crear la droga que debilitó a Muzan. Incluso Zenitsu habría muerto por el veneno en el monte Natagumo. Pero creo que nadie ha visto esto, que este efecto mariposa realmente es un espejo del efecto mariposa inicial. A inicial me refiero al momento en que Muzan se convirtió en demonio y creó toda la historia de Demon Slayer. Mira, esto claramente es mi interpretación personal, pero de manera lógica te lo explico. Esta historia nace del egoísmo. Muzan Kibutsuji se convierte en demonio por una razón completamente egoísta: sobrevivir. Él construye todo un sistema basado en poner su vida por encima de todos los demás. Y esa misma característica se repite en Kaigaku: sobrevivir a toda costa. Kaigaku, siendo un niño que por miedo y pura supervivencia toma la decisión más egoísta posible: traicionar. Pero aquí es donde todo cambia, porque esa decisión no construye, destruye, porque rompe el orden, rompe vidas y obliga a que otros se muevan. Entonces, para mí, esto es brillante a nivel narrativo, porque el efecto mariposa egoísta principal solo se pudo, digamos, destruir con este efecto mariposa igual de egoísta. Fue necesario que Kaigaku, una persona egoísta y ruin, acomodara todas las piezas por accidente necesarias para debilitar a Muzan. Es como si el mismo karma de la decisión egoísta de Muzan se vuelva contra él. Como digo, a nivel narrativo e interpretativo para mí es excelente. Ahora pasemos sobre el encuentro de Kaigaku y Kokushibo. Como ya lo vimos en el video de Kokushibo, la primera luna superior es un ser atrapado en un código de orden y jerarquía. Pero ¿por qué la obra decide que Kokushibo es el quien debe convertir a Kaigaku en demonio? Nuevamente, para mí esto es un paralelismo. Digamos que ambos son impulsados por el mismo motor: el pánico absoluto a quedar por debajo de los demás. Kokushibo no soportó vivir a la sombra del genio de su hermano, y Kaigaku no soportaba la idea de ser igualado con alguien que consideraba basura. El problema real nunca fue la falta de fuerza o de talento, fue que ninguno de los dos aceptaba un lugar en el mundo que no fuera ser el más alto. Pero claro, Kokushibo quiere ser el más alto únicamente por egocentrismo, pero Kaigaku quiere ser el más alto únicamente por sobrevivencia. También en este encuentro escuchamos el lado más honesto de Kaigaku.
Él dice abiertamente esto: no es vergonzoso arrodillarse frente a alguien poderoso, porque mientras sigas vivo puedes hacer algo. Para él no existe la derrota a menos que muera. Y luego dice: puedes poner la cabeza contra la tierra, puedes no tener casa o beber agua de un charco, pero que mientras vivas un día más vas a ganar, y yo ganaré. Lo que realmente está pasando es que Kaigaku convierte el miedo a morir en una filosofía y justificación como propósito de vida. O sea, sobrevivir a toda costa, no importa si no tengo identidad, si mis valores debo de cambiarlos mañana, o si debo de traicionar a las personas que me aman con tal de vivir un día más. Kokushibo solo funciona como un espejo, literalmente, porque solo lo impulsó a reflejar lo que ya era por dentro. Qué interesante que Kaigaku como demonio no cambió su nombre, y qué interesante que entre todos los demonios Kokushibo era el único que podía entender esa hambre, porque él también prefirió dejar de ser humano con tal de seguir existiendo en la cima. Otra cosa curiosa es que si al inicio te explicaba que el collar de Kaigaku representa su miedo, pues cuando se vuelve demonio los aumenta. Lleva otro más en el cuello y en la mano derecha, como si ser demonio haya potencializado su miedo a morir. ¿Por qué Kaigaku se volvió traidor? Esto te lo explica de forma simbólica Zenitsu. Kaigaku es como una caja con un agujero, un vacío interno que nada podrá llenar. No importa cuánto éxito, rango o sangre demoníaca reciba, nunca se sentirá satisfecho. Mira, en el templo de Yomei, cuando decide llevar al demonio con los otros niños, aprende que para que él pueda respirar un día más de vida, otros tenían que morir. En ese momento cruzó una línea que ya no puedes regresar. Y esto le añadimos que Kaigaku creció con el trauma de la pobreza y el abandono, lo que lo llevó a desarrollar una idea que su única prioridad absoluta es su propio bienestar. El problema real nunca fue que este demonio los atacó esa noche, sino que la obra te está mostrando que Kaigaku, justo en este punto, aprende que los lazos emocionales son solo piezas desechables. Él ve al mundo como un inventario de utilidades. Si una persona le sirve para obtener poder o estatus, la usa. Si esa persona se vuelve un obstáculo o deja de validarlo, la desecha como si nunca hubiera existido. Es por eso que pudo traicionar a su abuelo Jigoro, porque el abuelo dejó de ser útil para él en el momento en que no lo nombró único sucesor. Mientras que Zenitsu buscaba personas que se quedaran con él para no sentirse inútil, Kaigaku buscaba personas que lo reconocieran como superior para no sentirse mediocre. Al final, su mentalidad de tomar y desechar lo dejó con mucho poder, pero completamente solo, demostrando que no hay forma más patética de morir que siendo fuerte pero sin que nadie lamente tu muerte. Que justa esa es la idea que Yushiro le dice a Kaigaku mientras su cabeza va volando. Todo lo que hemos hablado era para construir el simbolismo detrás de la batalla contra Zenitsu. Esta batalla representa el crecimiento y desarrollo de los dos alumnos de Jigoro, y que creo que justo en este punto está magistralmente representado: luz y oscuridad. Zenitsu pelea despierto porque ya no necesita quitarse de en medio, y porque su propósito es más grande que su miedo. Pero por el otro lado está Kaigaku, que a diferencia de Zenitsu, su miedo es más grande que su propósito. Y al final Kaigaku desaparece en la soledad más absoluta, mientras que Zenitsu, aunque herido, es sostenido por el recuerdo de quienes sí se quedaron con él, y además que curiosamente tuvo personas que lo salvaron. Kaigaku no salvó a nadie directamente, pero su forma de actuar terminó encajando perfectamente en la misma lógica que creó todo el problema, porque esta historia siempre funcionó así. Muzan eligió sobrevivir por encima de todo, y todo se empezó a mover bajo esa misma regla. ¿Por qué Kaigaku no rompió esa lógica? La repitió. Y esto me recuerda a una idea de Pablo de Tarso: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque justo ahí está la paradoja. El mismo egoísmo que destruye también termina provocando las condiciones para que todo se corrija. Murió solo, devorado por su vacío. Así que te dejo la pregunta final: ¿qué vale más? ¿La pureza de alguien que muere con honor pero no salva nada? ¿O el egoísmo de alguien que sin querer termina salvando
controlo todo. En este punto te ofrezco dos caminos para cerrar el círculo de esta historia. Por un lado puedes ir hacia la luna, donde analizo a fondo a Kokushibo, y por el otro puedes ir hacia el rayo, donde descubrimos por qué Zenitsu es el personaje más malentendido de la obra. Tú decides qué parte de este espejo quieres entender ahora.